Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del webinar tan interesante que el Cuerpo Académico Financial Research de el IESTA de la Universidad Veracruzana tiene bien organizar con temas tan importantes, trascendentes como el que nos ocupa esta tarde. Es para mí un honor. Soy el profesor Rubén Álvaro González Benítez, muy agradecido de la invitación que me hicieron los colegas para poder moderar la charla de este día, que se intitula Agrointeligente, el futuro del campo con Internet de las Cosas, conectando la tierra, los datos y la innovación para una agricultura más sostenible. Y para ello tengo el agrado, el honor de presentar a ustedes al maestro Omar Alba Hernández. Él es profesor de tiempo completo, miembro del núcleo académico básico de la maestría en sistemas computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, institución en la cual también ha sido él el encargado de la jefatura de carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y pues es una persona cuya formación académica ha recibido. Él es ingeniero en electrónica, egresado del puerto de Veracruz, del Instituto Tecnológico de Veracruz, y tiene una maestría en ciencias con especialidad en electrónica también, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE, como lo conocemos todos, una institución de vasto prestigio en nuestro país, líder en investigación en estas áreas de la astrofísica, la óptica y la electrónica, donde él cursó justamente esta maestría con especialidad en electrónica. Siguiendo con la dinámica de este webinar, yo le voy a ceder la palabra al maestro Omar para que, sin más preámbulo, inicie con su exposición, y cuando él culmine tomaré la palabra para abrir espacio para charlar con el maestro Alba Hernández referente a su presentación. Si alguno de los que nos están escuchando pues tiene alguna duda, pregunta, comentario, esperamos también que conforme vaya avanzando los minutos, quizás más compañeros se integren con nosotros a la charla. Bienvenido, maestro Omar Alba Hernández. Le agradecemos muchísimo su tiempo y dedicación para este webinar y le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor Rubén. Gracias al maestro Julio Almanzamar y al grupo de Financial Research por esta invitación. Y bueno, pues paso a la presentación. Y bueno, queremos dar un breve conocimiento acerca de lo que es el agro inteligente. Hoy en día estamos automatizando el agro. Aquí esta frase dice: la tierra siempre ha sido sabia, pero ahora con la ayuda de la tecnología también será más precisa. Sí, el futuro de la agricultura no está solo en el campo, sino también en los datos que cosechamos. Bueno, ¿por qué es importante la innovación tecnológica? Quisiéramos poner un panorama general de la situación que está viviendo sobre todo nuestro país. Hoy en día la dieta nacional y la seguridad alimentaria están en peligro. En los últimos 5 años hemos visto que el agro mexicano ha enfrentado desafíos significativos como el cambio climático. Todos creo que hemos sido partícipes de lo que ha sido las sequías de los últimos años. Hemos tenido problemas precisamente con la escasez de agua. Hoy en día el recurso hídrico es altamente valioso y por lo tanto, pues en el campo es más significativo. Y bueno, otra situación que está sucediendo hoy en día es que aún en algunas zonas se tiene dependencia de prácticas tradicionales, pues tanto de cultivo, de riego, de fertilización e incluso de cosecha. Entonces, pues es necesario innovar tecnológicamente en el campo. Ahora, para ir un poquito a los datos, México es país de origen del maíz. Tenemos entre los 4 granos principales que se cosechan en nuestro país está el maíz, está el frijol, está el arroz y está el trigo. Y bueno, hablando un poco del maíz, perdón, ¿qué ha pasado? Bueno, el maíz representa el 80% de la producción de granos en nuestro país. Sin embargo, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en cuanto a producción. Es increíble que siendo el maíz de origen mexicano,
México no sea el principal productor a nivel mundial. Y lo más dramático, lo más problemático es que México importe maíz. Sí, ahora en 2023 las importaciones de maíz en nuestro territorio alcanzaron un récord histórico. Y bueno, aparte de eso, en el 2023 se siniestraron cerca de 505,000 hectáreas, de las cuales fue principalmente por sequía. Entonces, vemos cómo realmente el campo está sufriendo. Ahora si vamos al otro producto más importante de nuestro país, que sería el frijol. Bueno, en cuanto a producción, México ocupa el 9º lugar en exportación a nivel mundial. Sin embargo, igual en el 2023, con esta sequía que hubo, la producción cayó a 724,000 toneladas, lo cual representó el 25% menos que en 2022 y el 44% menos que en 2021. Entonces, quiere decir que casi alcanzó la mitad de la producción de 2021 y por lo tanto, pues hubo un desabasto también en el frijol. Y bueno, ¿cómo ha impactado? Bueno, se siniestraron 287,254 hectáreas, que representan prácticamente el 26% del área sembrada. ¿Y cómo impacta eso a nuestro bolsillo? Pues efectivamente todos sabemos que el precio de la tortilla ha subido, el frijol también ha aumentado. Y bueno, por eso decíamos que la dependencia o la independencia alimentaria está en peligro. ¿Y cómo podemos solucionar este problema? Bueno, pues precisamente tecnificando el campo. Pues vamos a ver entonces, primeramente, qué es el Internet de las Cosas. Probablemente lo han escuchado el concepto, pero vamos a tratar de manejarlo de la manera más sencilla posible. ¿Qué son las cosas? Bueno, pues las cosas son un conjunto de dispositivos. Podemos hablar desde nuestro teléfono inteligente, una cámara web, incluso hoy en día podemos tener nuestro Smart TV, podemos tener un refrigerador inteligente. Tenemos un montón de dispositivos inteligentes que están ahí, dispuestos para poder dar información, recibir información. Pero para hacerlo, entonces, necesitan precisamente una red de telecomunicaciones que les permita interactuar entre ellos. Entonces, esta red pues, puede ser tan pequeña como podría ser a través de una red Bluetooth, más al rato vamos a hablar de eso, pero incluso puede ser tan amplia como el Internet. Entonces, por eso es que esto se llama el Internet de las Cosas. Podemos conectar una variedad grandísima de dispositivos a esta red, todas ellas recibiendo e enviando información para que al final podamos tomar alguna decisión. E incluso estos dispositivos, en algunos casos, pueden por sí mismos tomar decisiones o incluso generar alertas. Bueno, ahora, entonces, ¿por qué aplicar el Internet de las Cosas o IoT como se conoce en el campo? Bueno, ¿cuáles son los beneficios potenciales? Primeramente, eficiencia. A través de toda la información que puedan recabar a través de sensores y de enviarse en el Internet, podemos utilizar correctamente los recursos que desgraciadamente a veces son escasos en el campo. Entonces, el hecho de poder utilizar esos recursos de manera eficiente, pues va a mejorar precisamente la producción. La otra, sostenibilidad. ¿Por qué? Porque, pues, aunque hay mucho territorio nacional, es increíble que con lo vasto que es nuestro país en cuanto a territorio y con la riqueza de su tierra, seamos realmente pocos productivos en cuanto al agua. Y bueno, pues nuestra población tiene que alimentarse y no podemos seguir dependiendo precisamente de la importación de productos. Bueno, también se va a beneficiar a través de la reducción de costos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una manera en la que tradicionalmente trabaja el campo mexicano es cada determinado tiempo hacen fertilización. Pero el campesino normalmente no sabe cuál es la condición del campo, entonces del suelo en el cual está él sembrando. Por lo tanto, fertiliza como él acostumbra hacerlo. Sin embargo, podría suceder que el campo ya tuviera los
nutrientes necesarios y no necesitara la cantidad de fertilizante que se está depositando. Entonces, bueno, pues al conocer realmente la naturaleza o la realidad del suelo, yo puedo reducir los costos de fertilización, yo puedo reducir los costos, por ejemplo, en cuanto al riego, sabiendo qué cantidad de agua necesita mi producto, mi cosecha y la cantidad de agua que hay actualmente en el suelo. Y bueno, ¿con qué vamos a obtener al final? Un aumento precisamente en la productividad. Hoy en día, nuestro campo no está produciendo las cantidades por hectárea que producen otros suelos, como por ejemplo los chinos, ¿sí? Los cuales tienen precisamente, aunque no lo crean, en cuanto a producción de maíz, una de las tasas de mayor productividad por hectárea a nivel mundial. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta IoT en el campo? Bueno, primeramente, monitoreo de cultivos. ¿Cómo yo puedo monitorear un cultivo? Por ejemplo, puedo instalar sensores que me permitan detectar la humedad, la temperatura o los nutrientes que están en el suelo y a partir de ellos, pues tomar decisiones precisamente a través acerca del riego, de la fertilización del suelo. Otra, por ejemplo, también a través de otros mecanismos podemos detectar las deficiencias nutrimentales que tuviera la planta y aunque nosotros ya hubiéramos llevado a cabo tal vez un proceso de fertilización, bueno, podremos hacer un segundo proceso, mejorar la naturaleza de la planta para que al fin y al cabo produzca todo su potencial. O incluso, uno de los problemas que existen en el campo pues son las plagas. Bueno, poder detectar de manera temprana la existencia de una plaga para combatirla y evitar que el producto termine desperdiciado. Otra manera en la que podemos utilizar el IoT en el campo es a través del riego inteligente. Sí, yo sé que, por ejemplo, hoy en día existen los sistemas de riego automatizados. Sí, pero no necesariamente contienen información o obtienen información del suelo para saber si realmente tienen o no la necesidad de regar el campo en ese momento, ¿no? Y si nosotros tomamos información del suelo, como es la humedad, o incluso si pudiéramos saber o predecir de cierta manera las lluvias que se van a presentar, bueno, podríamos optimizar de una mejor manera los recursos hídricos y entonces no desperdiciarlos, sino utilizarlos para cuando realmente sean necesarios. Y bueno, otra característica es que si, por ejemplo, en lugar de estar utilizando unas fuentes de agua limpia, estuviéramos reutilizando agua en el riego, bueno, pues podríamos incluso estar monitoreando la calidad de ese agua. Podemos detectar qué pH tiene, la cantidad de sólidos disueltos en el agua, su turbidez y con ello entonces poder tomar decisiones acerca de si utilizar o no utilizar esa agua para regar. Otra área donde podemos utilizar el Internet de las cosas es en la ganadería inteligente. Bueno, por ejemplo, hoy en día podemos monitorear el entorno de una granja, podemos detectar cuál es la temperatura, ¿sí? Las condiciones ambientales, la humedad, incluso, por ejemplo, niveles de amoníaco, ¿sí? Que son residuos o sustancias que se producen precisamente de la fermentación de los desechos del ganado. Podemos también incluso optimizar su alimentación a través de comederos inteligentes y que den el alimento en la cantidad y en el tiempo necesario para un mejor desarrollo del ganado. Podríamos incluso rastrear la salud del animal, ya sea a través de dispositivos que tengan implementados, por ejemplo, un collar que pueda determinar su temperatura, que pueda incluso detectar cómo se está moviendo el animal en el ambiente. Para el caso de los rumiantes, cómo está llevando a cabo su proceso digestivo y con ello, pues obviamente determinar si el animal está sano. Otra parte que es importante es la reproducción, porque finalmente lo que queremos obtener es una mayor cantidad de producto. Entonces, pues gestionar, detectar cuáles son los mejores tiempos para la reproducción y, bueno, llevar a cabo un proceso de monitoreo, incluso en la parte de la gestación.
Y finalmente, si llevamos a cabo actividades de pastoreo, por ejemplo, bueno, pues a través de sistemas GPS poder localizar los ganados e incluso con esto pues combatir lo que es el robo de ganado. ¿Qué más podemos hacer con IoT? Bueno, hoy en día, por ejemplo, se están utilizando drones o vehículos autónomos. ¿Para qué? Para caracterizar el suelo. Por ejemplo, pueden determinar la inclinación de un suelo, incluso hasta la composición que tiene un determinado suelo para saber si es apto o no para ciertos cultivos. Podemos monitorear, enfermedades y deficiencias, ¿sí? Un dron con el uso de una cámara pudiera revisar un campo y, bueno, a través de ello mirar si existe alguna plaga, si hay alguna enfermedad en la planta o una deficiencia de nutrientes. También, con lo que se conoce como agricultura de precisión, hoy en día se pueden tener procesos de fertilización muy precisos, de verdad, que determinan una área y, bueno, el dron podría encargarse precisamente de llevar a cabo ese proceso o incluso fumigar cuando se trata de control de plagas. Y bueno, hoy en día también ya se están desarrollando algunos vehículos autónomos que permiten llevar a cabo tanto la siembra como la cosecha de los productos. Bueno, entre otras también de las aplicaciones del Internet de las Cosas en el campo está el análisis climático predictivo. Estas obviamente son herramientas, como por ejemplo el tener microestaciones meteorológicas ubicadas en diferentes partes del agua para determinar las condiciones microambientales en ese lugar. También el uso de imágenes satelitales que nos permitan determinar el movimiento de las nubes y en cuanto a presiones atmosféricas, temperaturas. Y bueno, con el uso de datos históricos y el uso de inteligencia artificial, pues determinar o predecir las condiciones climáticas que va a tener el agua. Bueno, entonces estas son las diferentes aplicaciones que podemos tener del Internet de las Cosas en el campo. Y bueno, ahora vamos a mirar cuáles son las tecnologías clave que están hoy en día trabajando en ello. Y podemos pensar que cada sensor en el suelo es un paso más hacia una agricultura más inteligente, precisa y obviamente sostenible. Bueno, en cuanto a sensores, por ejemplo, podemos tener sensores en el suelo. ¿Para qué nos sirven? Para determinar humedad, temperatura, conductividad eléctrica, que ello lo que nos determina es la cantidad de sales disueltas en el suelo y entonces con ello poder determinar la riqueza o la escasez que tiene de esos minerales el suelo. Determinar el pH, incluso podemos conocer la cantidad de específicos como serían el nitrógeno, el fósforo o el potasio. Sensores en cuanto a clima y ambiente, bueno, me van a medir la temperatura del aire, me van a medir la humedad relativa que hay en el aire, la velocidad del aire a través de anemómetros, la cantidad de lluvia que ha habido en una determinada región a través de un pluviómetro o incluso, que hoy es bien importante, la radiación solar a través de un piranómetro. ¿Sí? Con estas variables yo puedo determinar precisamente el efecto que va a tener el clima en nuestro cultivo. Y bueno, obviamente tomar las precauciones necesarias para que la planta lleve a cabo su buen desarrollo. Sensores en la propia planta, como por ejemplo para determinar la cantidad de clorofila o el nivel de nitrógeno a nivel de hoja y entonces determinar la salud precisamente de dicha planta, el flujo de savia que existe, incluso con el uso de cámaras multiespectrales, nosotros lo que podremos saber es precisamente cuáles son las deficiencias que tiene esta planta, ¿sí? En cuanto a nutrientes u otras características. Por ejemplo, el estrés hídrico se puede determinar a través del color que va presentando la planta y entonces sabemos si le falta agua y obviamente pues planear el sistema de riego. Bueno, otro tipo de sensores que también se están utilizando pues en los equipos y en la maquinaria. Si lo que estamos buscando es tener estos vehículos autónomos, pues necesitamos
principalmente GPS. ¿Por qué? Pues porque ellos le permiten determinar la posición en la cual se encuentra y, bueno, seguir, en el caso de que así se determine, una ruta en la cual tienen que recorrer. También, por ejemplo, hoy en día están existiendo algunos sensores de rendimiento que lo que me permiten es determinar la cantidad y la humedad del grano en un cultivo al momento en que se cosecha. Y eso pues, me va a dar información precisamente acerca de la producción final que vamos a tener. Bueno, entonces ya que hemos hablado de los sensores, que son como hagamos una analogía, los ojos y los oídos que tenemos para determinar la salud del campo, bueno, pues esa información que están recibiendo estos sensores hay que transmitirla. ¿Para qué? Pues para que finalmente nosotros podamos tomar decisiones o incluso se puedan guardar en algún almacén de datos para su posterior procesamiento. Entonces, tenemos diferentes tipos de redes. Por ejemplo, tenemos redes de corto alcance, que serían aquellas que alcanzan decenas o centenas de metros, como las más clásicas serían el Wi-Fi, el Bluetooth, o en este caso Zigbee, que es una tecnología que se utiliza precisamente para redes de pequeña distancia y que nos permiten manejar información entre sensores. Ahora, si habláramos de redes de largo alcance y de bajo consumo de potencia, podríamos estar hablando de redes LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT o LTE-M que se utilizan para maquinaria. También, obviamente, tenemos las redes celulares. Pues si ya tenemos en nuestro país las redes que están distribuidas, pero que desgraciadamente aún no alcanzan el total del territorio nacional, pero sí podemos utilizar esa cobertura para poder comunicarnos. Y entonces, pues obviamente están ahí las tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G. De igual manera, pues hoy en día está haciendo uso de las redes satelitales que nos permiten precisamente comunicarnos a través de dichas tecnologías. Bueno, ya conocimos entonces lo que son los sensores, la forma en cómo nos comunicamos y como dijimos, bueno, esta información tiene que ir a algún lugar. Y bueno, existen hoy en día algunas plataformas de agricultura específicas. Entre ellas, por ejemplo, podemos conocer Climate Hearwheel, que es de Bayer, la compañía precisamente que se encarga de vender muchos productos al agro. También está una compañía que se dedica a esa área, John Deere Operation Center, que tiene su propia plataforma para la maquinaria que ellos producen. También nos encontramos con Granular, que es una herramienta de gestión operativa financiera y de rendimiento agrícola. ¿Sí? Me permite, entre otras cosas, hacer predicción de productividad, gestión de insumos y análisis financieros. También podemos encontrar FarmLogs, que me permite hacer análisis de suelo, clima, me permite saber la salud de los cultivos e incluso calcular su rentabilidad. Y bueno, esta herramienta en particular es accesible para pequeños y medianos productores. Y también tenemos AgriWeb, que está enfocada a la ganadería inteligente. Hace un análisis de los animales, su salud, su peso, su reproducción y alimentación. Y finalmente Trimble Ag Software, que también, al igual que los otros programas, pues nos permiten conocer las características del agro, cómo se está llevando a cabo toda la gestión y tomar algunas decisiones informadas precisamente. Bueno, ahora existen también otras plataformas, estas basadas en inteligencia artificial y Big Data. Por ejemplo, IBM tiene una herramienta que se llama IBM Watson Decision Platform para la agricultura. Entonces, es una aplicación desarrollada específicamente para cuestiones de agricultura, combina inteligencia artificial, clima, imágenes satelitales y sensores para dar una recomendación precisa. También, por ejemplo, Microsoft, con su herramienta Azure, tiene una área específica que se llama FarmBits, que permite precisamente el análisis de datos agrícolas con inteligencia artificial. Esta herramienta
integra sensores, drones, datos meteorológicos e incluso modelos de aprendizaje automático. Y finalmente tenemos EOS Crop Monitoring, que es una plataforma satelital para monitoreo de cultivos a gran escala. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta herramienta me ofrece análisis multitemporal, detección de anomalías y mapas de productividad. Pero bueno, no todo cuesta, ¿verdad? Tenemos también soluciones libres. En este caso, tenemos Apache Hadoop Spark, que es una herramienta que pueden utilizar desarrolladores para construir soluciones personalizadas de Big Data agrícola. También existe la herramienta KIoT Platform, que me permite precisamente tomar fuentes de IoT y se puede adaptar al sector agrícola. Y me permite crear algunos tableros personalizados con sensores en el campo. Y finalmente, ThinkWorld. ThinkWorld es una plataforma también de código abierto para recopilar, procesar y visualizar datos de Internet de las Cosas. Y bueno, es también muy útil para integrar sensores en zonas rurales. Bueno, pues esto es entonces lo que hay. Es la tecnología que se está utilizando hoy en día. Y bueno, la revolución entonces agrícola del siglo XXI no se va a hacer más con tierra, sino con más datos. ¿Sí? Necesitamos la información. La fuente de información tiene que ser el campo, no podemos sacarla de otro lugar. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario sistematizar y meter sensores ahí en el campo que nos permitan conocer la salud. Y ahora, bueno, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta hoy en día este proceso de innovación del campo en México? Bueno, primeramente, la infraestructura de conectividad en zonas rurales. Hoy en día todavía no todo el campo está conectado. Sí, y hay algunos trabajos ya realizados para que llevar el Internet a todas las comunidades, pero aún el campo está fuera de las comunidades y bueno, pues necesitamos precisamente llevar esta infraestructura a todo el territorio nacional. Otro problema es la ciberseguridad y la protección de datos en los sistemas de IoT. ¿Sí? Hay muchos trabajos al respecto y bueno, cada día se va mejorando precisamente en este ámbito. Otro problema, o reto o desafío que enfrenta, los costos de implementación y el retorno de inversión. Como sabemos, los campesinos, la gente trabajadora del campo, no cuenta con los recursos para implementar tecnología en su territorio. Entonces es necesario precisamente desarrollar estos esquemas a través de los cuales ellos puedan adquirir e implementar la tecnología y bueno, ver cómo retornar esa inversión. Esta inversión, ¿no? Entonces, es un trabajo también importante que se tiene que llevar a cabo y bueno, pues ahí está el tema por si alguien quiere trabajar en ello. Y finalmente, un problema que nos encontramos cuando trabajamos en el campo es que necesitamos capacitar a nuestros agricultores. Una problemática que está sucediendo en el campo es que están migrando los jóvenes del campo. Se están yendo a las ciudades y bueno, ya no hay gente que se puede encargar de llevar a cabo pues la producción agrícola. Y pues obviamente todo eso se hace con los conocimientos que se ya han llevado de generación en generación y bueno, es necesario capacitarlos a los agricultores, pero si no hay jóvenes que puedan ser capacitados, pues desgraciadamente hay una brecha, sobre todo ante la tecnología, que muchas veces es difícil de rebasar. Vamos a ver los casos de éxito a nivel mundial. En primer lugar, en Estados Unidos tenemos una herramienta, una empresa que se llama Plenty, que es un líder en lo que se trata de agricultura vertical a gran escala. Sí, es otra solución que también se puede obtener. ¿Cómo optimizar el terreno? Bueno, pues si no lo puedo hacer, ¿verdad?, de manera horizontal, pues ahora tengo que trabajar también en agricultura vertical para poder producir más en un área más pequeña. También tenemos
Índigo AG, que también está en Estados Unidos, me permite conocer la salud del suelo y la microbioma, ¿sí? Se centran en mejorar precisamente o recuperar los suelos, que es un problema que está surgiendo en nuestro país debido a la sobrefertilización. Estamos destruyendo los suelos y desgraciadamente si no tomamos alguna decisión, en pocos años los suelos serán también estériles. Y bueno, ahora sí, ya no vamos a poder producir más alimento para los mexicanos. Otra herramienta, IMO, que principalmente está trabajando en Argentina y en toda Latinoamérica, que es una empresa que da soluciones de optimización de riego con inteligencia artificial y con satélites. Bueno, también existe otra empresa que se llama Farmanaut, que trabaja en la India. India es uno de los países que más ha trabajado en el desarrollo de tecnología, ¿sí? Agrícola. Hay mucha investigación en India. Y bueno, en este caso en particular, ellos trabajan en el monitoreo satelital de cultivos. También está Smart Robot Company, que es del Reino Unido, y bueno, que desarrolla, como su nombre lo dice, pues robótica autónoma para cultivos. Ellos son los que están desarrollando estos pequeños robots que permitan precisamente llevar a cabo tareas agrícolas como la siembra, la cosecha. Y bueno, también en nuestro país existen algunas soluciones que han tenido éxito. Está Instacrops, que es una herramienta que es un tipo de asesor agrícola virtual, las cosas y la inteligencia artificial. Esta herramienta no fue desarrollada en México, su origen es chileno, pero ha impactado en gran parte del territorio nacional y bueno, está usándose con buenos resultados. También está Finca, que es una tecnología desarrollada en México, que son invernaderos de alta tecnología con automatización e inteligencia artificial. ¿Sí? El propósito precisamente es el de generar estos cultivos de una manera controlada y pues en un invernadero podemos controlar prácticamente todas las variables necesarias. Y finalmente está Nax Solution, que me permite agricultura de precisión con inteligencia artificial y satélites. Perdón. Esta empresa me da algunas soluciones que están utilizando precisamente inteligencia artificial e información satelital para obtener buenos resultados y rendimientos en el cultivo. Ok, entonces vemos que el verdadero potencial del campo no está solo en la semilla que estamos sembrando, sino en la información que germina con ella. ¿Sí? ¿Cuáles son las tendencias futuras que hay en esto del IoT en el campo? Bueno, lo primero, hiperautomatización y robótica. Desarrollo de microrobots y robótica de enjambre. ¿Sí? Así como los enjambres trabajan de manera... Bueno, desarrollar algunos robots de tamaño pequeño que permitan llevar a cabo todas esas actividades cotidianas que se llevan a cabo en el campo de una manera automatizada. También algunos robots con habilidades cognitivas avanzadas. Estas pues pueden tener inteligencia artificial implementada, visión por computadora, aprendizaje automático para tomar decisiones en tiempo real en el campo. Y ya no es necesario enviar la información, sino que ellos por sí mismos, a partir de lo que están percibiendo, puedan determinar o llevar a cabo una serie de acciones. Y finalmente también la existencia de drones con capacidad de intervención que puedan tener la habilidad, por ejemplo, de cuando hay una enfermedad en alguna planta, bueno, pues tratarla de manera directa. Si hay alguna placa, podemos en ese momento atacarla sin necesidad de ir y regresar a su punto donde se concentran, sino ya tener los elementos precisamente para llevar a cabo las tareas. Y no solo monitoreo, sino acción en el campo. Bueno, el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático en cada etapa. Primeramente, asesores agronómicos. Sí, a través del análisis de datos, poder dar recomendaciones
para cada agricultor adaptada a su suelo, a su cultivo, a su clima, e incluso podrían tomar historial de rendimiento y obtener los mejores resultados. Podrían generarse modelos predictivos a través de la IA, poder analizar toda la información que existe de plagas de enfermedades, de patrones climáticos, de brotes de maleza, de rendimientos de cultivos, y entonces a través de ellos poder hacer una predicción de lo que pudiera pasar con el cultivo. Y finalmente, con el uso de visión por computadora y análisis de imagen, bueno, pues tratar, ya sean imágenes obtenidas por drones, por satélite, por alguna cámara terrestre, bueno, determinar enfermedades de las plantas, estrés hídrico, deficiencias nutricionales, de plagas que están invadiendo y, bueno, tomar las decisiones adecuadas. También, pues en conectividad, ¿cuál es la tendencia? Llevar la tecnología de 5G al campo. ¿Sí? Esto permitirá que obviamente toda la información que se requiera se pueda obtener de la manera más rápida y, bueno, sin ningún problema de comunicación. Y hoy en día algo que está también pasando es que algunas empresas están lanzando satélites en una órbita baja para llevar internet a todas las ubicaciones del planeta. Y bueno, pues es algo que está pasando y pues esperemos que muy pronto pues sea factible poder hacer uso de estas redes de comunicación. En cuanto a la agricultura regenerativa y de carbono, pues algo que sabemos es que hay un problema con la huella de carbono. Entonces, pues tener alguna herramienta o sistemas para monitorear y verificar precisamente el carbono, la huella de carbono que se está generando, hacer la optimización de biológicos y bioinsumos para disminuir esa huella y finalmente desarrollar una economía circular en la granja que me permita reutilizar absolutamente todo, ¿no? Que se genera menor cantidad de desechos y que todo pueda ser reutilizado a fin de que pues haya una economía circular y todo se aproveche. Bueno, otra tendencia también que se está llevando a cabo es el blockchain, pues extrema, en la cadena de suministros. Bueno, por ejemplo, llevar o producir exactamente lo necesario y evitar los intermediarios llevando los recursos de la granja directamente al consumidor, a su mesa. Esto también va a permitir que haya pagos justos y transparentes. Hoy en día uno de los problemas es los intermediarios, mientras que al productor realmente le están pagando muy poco por lo que está haciendo, por todo el trabajo que se lleva a cabo. Finalmente, quien se está llevando las ganancias son los intermediarios, aquellos que llevan el producto. Pues si pudiéramos tener todo este blockchain y la trazabilidad bien hecha, pues podríamos de cierta manera ayudar al campesino para que obtenga los mayores beneficios que los que hoy en día está obteniendo. Incluso algunos piensan en ocasiones a producir porque ya no es rentable. Y bueno, también establecer algunos programas de certificaciones automatizadas, ¿sí? Que me permitan determinar o certificar más bien la calidad, ¿verdad?, del producto, su origen, cómo fue procesado, cómo fue trabajado, para que obviamente mejore su valor al momento de la venta. Bueno, otra de las tendencias es la computación en el borde, o lo que se conoce como Edge Computing, que no es otra cosa más que el procesamiento local de datos. En lugar de que la información vaya desde el campo hasta el centro de datos, donde quiera que se localice, bueno, que se pueda hacer un procesamiento de datos ahí mismo, en el campo, y se puedan determinar o obtener decisiones de manera inmediata. Entonces, es algo, una tendencia que se está llevando a cabo. Los gemelos digitales, ¿qué es un gemelo digital? Pues no es otra cosa más que un modelo que me permite realizar simulaciones y entonces yo puedo establecer algunas mejoras y mirar los resultados para ver si antes de implementarlos en el campo realmente tienen
los rendimientos que esperamos, ¿no? Entonces, un gemelo digital no es otra cosa más que una simulación virtual. Modelamos de la manera más exacta lo que queremos simular, y bueno, a partir de ello empezamos a meter algunos factores, mover algunos factores para ver cuál es su comportamiento. Entonces, eso es una tendencia hoy en día. Los gemelos digitales, antes de hacerlo en vivo, mejor lo hacemos de manera virtual a través de una simulación. Y bueno, yo le pedí a la IA que me generara una imagen, es el agro virtual, y aquí podemos visualizar todo lo que hemos hablado. Esto podría ser un día realidad en nuestro campo mexicano. Sí, tenemos vehículos autónomos, los cuales no sé si alcancen a ver, pero no tienen conductores, simplemente se están moviendo a través del terreno. El campesino ya no va a ir, ¿verdad?, con el azadón, con el hacha, ahora va a llevar precisamente una herramienta que le permita conocer las condiciones que tiene el campo. Ahí están los sistemas de riego automatizados, están los drones que precisamente están monitoreando la condición del campo para obtener la mayor producción. Y bueno, acá desde una oficina, aunque lo vemos aquí en el campo, ¿no?, pero probablemente desde una oficina en la ciudad o desde la casa se puedan llevar a cabo esos procesos de monitoreo y la toma de decisiones sin necesidad de estar presentes en el lugar de los hechos. Bueno, entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar después de todo esto? La soberanía alimentaria está en riesgo. Sí, ya estamos en un punto en el cual no podemos seguir esperando para innovar en el campo. Si no lo hacemos ahora, es probable que vamos a depender de las importaciones de los alimentos para los mexicanos. Entonces, es necesario innovar y existen las tecnologías para lograrlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues gente que decida enfrentar los retos y pues pueda proponer soluciones, algunas a corto, otras a largo plazo, pero el hecho es empezar. Y mientras no comencemos a hacer este trabajo, pues el problema seguirá aumentando y finalmente es probable que se nos salga de las manos. Bueno, pues hoy sembramos conocimiento, mañana esperamos cosechar innovación. Pues esto es todo de mi parte, agradezco la oportunidad que me han dado y bueno, pues quedo aquí pendiente por cualquier duda, comentario que tuvieran. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Omar. Alba, le agradecemos muchísimo su exposición, muy clara, muy completa, lo que nos ha bosquejado en estos momentos sobre el tema del agro inteligente a través del Internet de las Cosas. Vamos a pasar a brindarle la oportunidad a los colegas que se conectaron a esta sesión, maestro Omar, si alguien tuviese alguna duda, si levanta la mano o para que podamos ir cediendo el turno de la voz, aquí con el apoyo del maestro Julio Almanza también. Tenemos, según yo veo aquí en mi interfase, al momento somos 28 personas conectadas en la sesión. Y estamos abriendo el espacio para que podamos interactuar con el maestro Omar Alba y aprovechar su experiencia y su conocimiento en este tema del Internet de las Cosas aplicado al campo a través de esta estrategia agrointeligente. ¿Algún colega que tenga alguna pregunta, comentario para el maestro Omar? Doctor Rubén, maestro Omar, si me lo permiten, tengo una pregunta que hacerle al maestro Omar. Sí, adelante, sí. Julio, con confianza. Estamos. Gracias. Es en relación a
algunos proyectos o éxitos, si se han tenido o se está trabajando con algunos productores de la región con respecto a la IoT en el campo. Perdón, Julio, no te escuché muy bien. Sí, te comento. No sé si se tenga acercamiento con microproductores o grupos de productores en la región, donde se esté aplicando esta tecnología ya a través de tu tutoría o de algunos alumnos que estés coordinando en lo mismo. Ok, gracias. Sí, efectivamente, llevamos cerca de 3 años trabajando, en particular en el área de Coahuatzintla, que está camino a Naulinco. Ahí hemos trabajado con el municipio y con un grupo de agricultores, empezando los trabajos, como mencioné en la plática. Podemos hacer muchas cosas. El costo de implementación hoy en día es alto. Entonces, nosotros estamos trabajando en desarrollar herramientas accesibles a los agricultores. Probablemente no los puedan adquirir directamente, pero sí tal vez podamos desarrollarlos para que a través del municipio, a través de organizaciones, puedan tener esta información y les sirva. En caso particular, por ejemplo, algo que vimos es que la gente siembra de manera tradicional. Tú le preguntas, bueno, ¿y por qué estás sembrando este grano? Y dicen, bueno, es que se ha sembrado siempre, lo trabajó mi abuelo, lo trabajó mi padre y ahora yo lo trabajo, ¿no? Y entonces no buscan, no conocen que existen otros productos que les pueden dar mejor rendimiento. O incluso en el caso del maíz, por ejemplo, hay variedades de maíz que sirven específicamente para diferentes cosas. Entonces, probablemente ellos están produciendo un maíz que en la región pues solo les sirve para alimentarse. En muchos casos realmente es agricultura de autoconsumo, pero no están viendo la posibilidad de que ellos, utilizando la tierra que ya tienen, puedan producir algo que les dé mayores beneficios. Entonces, en eso hemos estado trabajando. Desarrollamos un pequeño prototipo de un sensor que nos permite medir macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, humedad y pH en el suelo, para que el campesino pueda tener acceso a esa información. Obviamente hay que presentarlo de una forma que no sea técnica, porque hoy en día él puede ir y hacer un análisis de suelos, pero pues el análisis realmente le da información que solo podría alguien especializado entender. Entonces la idea es darle información que sea más accesible a él y decirle, bueno, ¿sabes qué? Que tu suelo, por ejemplo, tiene deficiencias de nitrógeno. Ah, bueno, ¿qué le puedes agregar al campo para que obtenga ese nitrógeno? Tal vez solo urea. A veces lo que hace el productor, compra el fertilizante que siempre ha manejado o incluso usa el que muchas veces les dan a través de apoyos, y ese fertilizante contiene una proporción de nitrógeno, fósforo y potasio, pero dos de esos ingredientes probablemente son excesivos para su tierra porque está bien nutrida. Lo único que le falta, por ejemplo, es nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que se pretende hacer es, ¿sabes qué? Si solo necesitan nitrógeno, en lugar de comprar un fertilizante que es caro y que sobre todo vas a vaciar sobre tu suelo, pues nada más vacíale urea, que tiene gran cantidad de nitrógeno, y con eso vas a balancear tu suelo. O algo que están haciendo hoy en día, rotación de cultivos, y bueno, esa rotación de cultivos a veces les permite mejorar su tierra, pero en otras ocasiones, perdón, la deja maltratada, dañada. Y bueno, algo que ha pasado es que precisamente algunas parcelas han dejado de producir lo que producían en años anteriores, precisamente por la sobreexplotación. Entonces, el hecho de conocer la condición que se encuentra el suelo, pues es importante porque va a determinar la productividad que van a obtener de él. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Hemos desarrollado aquí en el grupo de la maestría algunas herramientas, como mencionábamos, de inteligencia artificial. Se desarrolló una que permitía, precisamente a través de la lectura de los nutrientes en el suelo, determinar
la fórmula de fertilizante que debería utilizar el agricultor. Y entonces así ya no hace una inversión tan grande, sino simplemente los elementos necesarios para ello. Otro que nos permitía determinar la semilla que daría los mejores rendimientos a partir del clima, de las condiciones del suelo y el uso que quisieran hacer del grano de maíz. Y también hoy en día estamos trabajando juntamente con INECOL en algo que se llama la tecnología MILPA, que es precisamente el combinar cultivos para disminuir aún más la necesidad de fertilizantes. Y entonces con ello el productor puede obtener no solo uno, sino varios productos de su misma parcela, obteniendo pues mayores beneficios. Eso es lo que hemos estado trabajando, Julio, ahí en la región de Cuautitlán. Muchas gracias, maestro Omar. Excelente. Hay que seguirle dando. Muchas gracias, maestro Omar, por tu respuesta y gracias, Julio, por la pregunta. Maestro Omar, me voy a permitir leerle una pregunta que nos hacen por medio de texto. Claro. La hace Laura Ramírez, y la leo tal cual. Maestro Omar dice: buenas tardes, maestro. Siendo Estados Unidos el principal productor mundial de maíz, utilizando semilla transgénica y considerando que anualmente México importa 22 millones de toneladas de maíz para producir alimento para aves, cerdo y ganado, ¿qué opina que el gobierno lo haya prohibido la utilización de semilla transgénica para siembra de maíz? Ok, bueno, ahí eso es obviamente políticas públicas, sí, pero pues no solo, desgraciadamente, no solo se utiliza para la generación de alimentos de animales, aunque finalmente eso después nosotros lo consumimos. Y una de las razones por las cuales se decía que no debíamos utilizar estos alimentos transgénicos es precisamente porque, aunque se le da al animal, finalmente nosotros consumimos la carne de esos animales y bueno, sabemos que hay parte de eso que se va a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, definitivamente en México tenemos, lo que yo digo es, en México tenemos la riqueza del campo. Tenemos campos muy fértiles. Tenemos gente que quiere trabajar. Lo único que hace falta, yo creo, es sistematizar el campo, ayudar al campesino para que pueda producir más. Porque sí es una desfortuna que siendo el país de origen del maíz, dependamos de la producción de otros países. Pues esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, maestro Omar. Tenemos otra pregunta más, por ahí nos levantó la mano Diego Honorio. Le cedemos la voz. Diego, si gusta abrir su micrófono para que de viva voz plantee la cuestión al maestro Omar. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Una pregunta, bueno, son preguntas compuestas. ¿Cuántos sensores aproximadamente se necesitarían, digamos, para cubrir una hectárea? Y si estos son de forma invasivos que queden enterrados o son, digamos, invasivos retirables que tengan varillaje con, digamos, un display digital. Ese por un sentido. Por otro sentido, las mediciones, ¿cómo se hacen? Como hacer una cobertura, digamos, para hacer un análisis de suelos, de hacer un muestreo. El muestreo no sé si se utiliza, digamos, de forma cuadrática o si no, digamos, de forma tradicional, que son S o son T o demás, ¿no? Y también, ¿cuál es el costo que se tendría para poder monitorizar una hectárea y escalarlo, digamos, al sentido también ejidal, que por lo regular se hacen de 10, las tablas de 10 hectáreas, ¿no? Esa sería mi pregunta, por un lado, y por otro lado, también estos tipos de tecnología hasta la fecha no los hemos podido implementar de manera directa al campo. ¿Por qué? Porque también no hay forma, digamos, de contablemente poder, digamos, amortizarlos, ¿no? De una manera eficiente. O también apoyarnos, digamos, de un beneficio que nos pudiera dar el gobierno o, digamos, hasta la propia, el sentido institucional,
para poder ahora sí meterlo dentro de nuestros gastos y pues que sean reditables a nosotros, ¿no? Esas son mis preguntas, muy amable. Gracias. Ok, no, gracias a ti. Bueno, de la parte financiera, económica, contable, ahí sí me declaro neófito, pero de la parte técnica te puedo decir, estos sensores sí van en la tierra, pero se pueden retirar. De hecho, el prototipo que realizamos es una serie de varillas, como tú lo mencionas, que se introducen en la tierra y a partir, obviamente, de un mecanismo electromagnético se determinan la cantidad de nutrientes. Ahora, como se hace, como lo hemos realizado actualmente, es como se hace de la manera tradicional, como tú dices, a través de test. Y como este dispositivo se maneja de manera manual, no necesitamos que estén conectados. Lo que se hace es que a través de un Bluetooth, normalmente lo que llevamos es un celular. Entonces, con el celular tomamos la información y la mandamos a una base de datos en Internet. Entonces, ahí se van recopilando las muestras y al cabo de un tiempo se tiene que sacar un promedio. Esa es la manera tradicional, aunque lo que hemos visto es que para hacer una agricultura de precisión no podemos hacer eso, sino que debemos de tratar cada área de manera independiente. Claro, eso requiere mucho más trabajo, esfuerzo y muchos más equipos, pero supongamos un terreno que está en un terreno irregular. ¿Sí? Cuando llueve, por ejemplo, hoy en día fertilizan y a los 3 días llueve, todo ese fertilizante que todavía estaba en la superficie de la tierra se mueve hacia las zonas más bajas, quedando esa parte sobrefertilizada y las partes que estaban un poquito más altas, bueno, se quedan otra vez con la falta de nutrientes. Si nosotros sacamos un promedio, pues probablemente nos diga que el terreno está completamente bien fertilizado, que tiene los nutrientes suficientes, pero la realidad es que solo una parte de ese terreno tiene las condiciones ideales, mientras que las otras tienen precisamente escasez de nutrientes. Entonces, lo que pretendemos con este tipo de sistemas es no tratar la parcela como una sola unidad, sino realmente hacer dentro de la parcela secciones y que pudiéramos de manera, con la ayuda de toda esta tecnología que estamos hablando, yo sé, eso no se hace de la noche a la mañana, pero con esta tecnología poder tratar secciones pequeñas, ¿sí? Podríamos estar hablando tal vez de 100 metros, no 100 metros, no, 10 metros cuadrados, ¿sí? Tal vez, en los cuales podemos realmente conocer las condiciones de ese espacio en la parcela. Probablemente a los 20 metros yo me encuentre con unas condiciones completamente diferentes. Y entonces esa sección tiene que manejarse de otra manera. Ese es un problema que encontramos en caso particular nosotros ahí en el municipio de Copatzintle, porque no trabajamos solo en la cabecera municipal. Estuvimos trabajando en lo que es Chapultepec, en lo que es los planes, y ahorita se me olvidó el nombre de la otra comunidad, pero bueno, ahí se presentan estos terrenos irregulares que obviamente cuando hicimos las mediciones nos dimos cuenta, es que la información que nos está dando por el hecho de sacar los promedios o el hecho de sacar a través de las técnicas tradicionales no nos están realmente modelando el campo, sino que necesariamente hay que hacerlo por pequeñas secciones y cada sección entonces tratarla de manera independiente. Es más trabajo, pero obviamente al estar automatizado, pues para el agricultor es mucho más sencillo. Permítanme, utilizando aquí la presentación, en esta imagen que les decía yo que generé con inteligencia artificial. Bueno, ahí vemos que los sensores no estarían, y creo que es el anterior. Sí. Los sensores, sí, no están ubicados únicamente
sí, en una posición, perdón, que mi máquina como que está ahí, tardando en reaccionar. Ahí está. Bueno, los sensores, si vemos, los sensores están alrededor del campo, ¿sí? En todo lo que es la superficie del terreno. Entonces, se modela cada parte por individual. Y no se obtiene un modelo de todo el campo, sino en secciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque cada sección del campo presenta precisamente las condiciones muy particulares. Bueno, entonces eso en cuanto a la parte técnica, que esa yo diría es sí la que conozco. En la parte económica, administrativa, la verdad es que ahí sí no sabría yo contestarle su pregunta. Sí, muy amable. Gracias. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última pregunta de la sesión. Había levantado por allí la mano Armando Ortiz. Le cedemos el micrófono. Después de esta cerraremos la sesión y pues quedaremos atentos al contacto del maestro Omar Alba Hernández por si fuera de la sesión quieren establecer algún contacto con él. Adelante, Armando Ortiz, de favor. Hola, buenas tardes. Yo soy biólogo y les quería comentar que en la década de los 60 México fue autosuficiente en maíz y no teníamos tanta tecnología. Incluso tuvimos un 20% de cosecha de superávit. Entonces habría que ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque yo creo que ahí viene siendo el gobierno con las malas prácticas que ha tenido, como el papá gobierno que da dinero a los agricultores, que, que sus cosechas fallan y de cualquier modo se las paga o algo así. Entonces yo creo que ha habido una mal práctica, hemos contaminado mucho nuestros suelos y hemos perdido mucha fauna. También los cultivos necesitan de la ayuda de los animales, como las lombrices, como las bacterias, los hongos y etcétera. Entonces, es muy bueno esto de los sensores que deben de monitorear absolutamente todo. Y la otra es de que la nueva tecnología es muy cara y desgraciadamente la universidad pues no, a veces no tiene el recurso, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y tener ayuda de la iniciativa privada. Eso sería toda mi participación. Les agradezco. Gracias, gracias. Bueno, entre uno de los problemas que ha sucedido, o bueno, no tanto problema, pero sí una de las razones, efectivamente hemos visto un crecimiento en la población. Sí, la población mexicana ha aumentado considerablemente y hay una migración también de los campesinos a las zonas rurales a las zonas urbanas. Eso ha disminuido la fuerza de trabajo en el campo y como se han mantenido con las pues, técnicas tradicionales, pues no han podido compensar para poder seguir produciendo, ¿no? Eso es entre unas de las razones. No digo que son las únicas, pero sí efectivamente hay situaciones que no hemos tomado en cuenta o que no hemos querido ver. Y bueno, pues es tiempo, yo creo que de revertir el efecto. Gracias. Muchas gracias, maestro Omar Alba, por la respuesta para nuestros participantes y por su brillante presentación, muy pertinente, muy necesaria, muy diligente. Voy a hacer unas breves notas al respecto de la presentación que nos hizo el maestro Omar. Inició, en mi opinión, con una frase que me pareció muy interesante, la sintetizo diciendo que la tierra es sabia, pero con el Internet de las cosas será más precisa. De allí nos hizo el planteamiento de algunos datos que dan cuenta de el riesgo que tenemos con respecto a la seguridad y soberanía alimentar en el país.
sobre todo con datos de algunos de los productos que son básicos para nosotros, como el maíz y el frijol, y la escasez del agua. Pasó a explicarnos un poco sobre la definición de Internet de las cosas, con la perspectiva de que son cosas, dispositivos, objetos que requerimos interconectar a través de una red de telecomunicaciones para recoger datos e incluso la toma de decisiones independientes por parte de estos mismos objetos. Nos platicó sobre los beneficios potenciales del uso de Internet de las cosas en el agro, como la eficiencia, la sostenibilidad, la reducción de costos, el aumento de la productividad y un montón de áreas de oportunidad que esta tecnología de Internet de las cosas puede tener en el campo, como la inteligencia, la agricultura de precisión, ganadería inteligente, el monitoreo del entorno de la granja, la trazabilidad de la salud animal, la gestión de la producción, combate al abigeato, fertilización y control de plagas, análisis climático y predicciones a través de datos y la inteligencia artificial. Para ello contamos con algunas tecnologías clave como los sensores, tanto para el suelo, para el clima, para el equipo y la maquinaria, entre otros, y las redes tanto de corto alcance como de área amplia, y tecnologías propias para Internet de las Cosas, como LoRa, Sigfox, NB-OT, las tecnologías celulares, que también el maestro Mar nos comentó, pues, el problema que tenemos en el país de la falta de infraestructura y la cobertura que no nos llega todavía al área rural, donde principalmente se encuentran, pues, estas oportunidades de beneficiar la agricultura, y la reciente despliegue de redes satelitales, sobre todo de baja órbita, como Starlink, que prometen venir a mitigar el problema de la conectividad justamente en estas zonas donde no tenemos cobertura. Nos menciono de varias plataformas, tanto de paga como de código abierto, gratuitas, algunas de marcas conocidas como las John Deere, la marca de tractores y equipo de campo, Granular, Farmlong, Summit Fieldview, AgriWest, algunas plataformas de marcas importantísimas en el mundo como de IBM y de Microsoft, orientadas justamente a la aplicación agrícola, y las soluciones de código abierto como Apache HubSpot, Spark, el IoT Platform y el Bigboard. Y justamente después de esta parte, el maestro Mar nos menciona que la revolución agrícola del siglo XXI no se va a hacer estrictamente con el suelo, sino con los datos. Finalmente, pues tenemos el problema justo el problema de la infraestructura, que aparece como un reto, la ciberseguridad y la protección de los datos, el costo de la implementación y el retorno de la inversión para nuestros agricultores, y justamente que requerimos capacitarlos para que conozcan estas tecnologías y los vean como una alternativa, como una posibilidad que les ayude a valorar la inversión que puede hacer nuestro agricultor y que puedan palpar el regreso de la inversión y se animen a dar este paso de la tecnificación del campo mexicano. Algunas tendencias futuras nos mencionó, como la hiperautomatización y la robótica a través de robótica enjambre y microrobots, robots con habilidades cognitivas avanzadas, la utilización de drones y de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, que nos permitan tener asesores agronómicos, llevar la conectividad al 100% a nuestro campo, y otras tecnologías que nos garantizan una trazabilidad muy limpia y muy segura, como el blockchain, y llevar también a cabo una computación en el borde o edge computing. El maestro Mar concluyó justamente diciéndonos que, pues, nuestra soberanía alimentaria la tenemos en riesgo, que se necesita innovar en el campo y que afortunadamente, pues, tenemos las tecnologías hoy a la mano para poder llevarla a cabo. Con esto hago una síntesis de la charla que nos presentó el maestro Mar. Maestro Mar, muy agradecido a través del grupo del Cuerpo Académico Financial Research Group del IESA de la Universidad Veracruzana. Le agradecemos su tiempo, su conocimiento y su presentación, y ya los colegas del Cuerpo Académico en breve le harán llegar su reconocimiento. Muchas gracias, muchas felicidades
y a seguir trabajando en pro del campo y de nuestro país. Gracias, doctor, muchas gracias. Y bueno, ahí dejo mi correo electrónico, creo que lo están viendo, omar.ah@jalapa.tecnm.mx. Estamos abiertos a colaborar con otros cuerpos académicos también, pues para generar estas redes de conocimiento. Agradezco nuevamente al maestro Julio, al cuerpo académico de Financial Research por esta oportunidad. Gracias y buena tarde. Muchas gracias. Maestro Julio, ¿alguna otra cosa? No, simplemente agradecer a todos los participantes su tiempo. Maestro Omar, muchas gracias por la charla, bastante interesante. Y ojalá el día de mañana se haga eco con lo que comentas de empezar a trabajar cuerpos académicos en este tipo de redes y tecnologías que se están trabajando en el TEC-NM a través del ITCX, ¿no? El Tecnológico de Jalapa. Y a nuestro moderador, doctor Rubén, muchísimas gracias. Gracias, sé que el tiempo apremia, que eres parte de la IOT, entonces, pues, precisamente por eso la invitación a que moderaras el evento. Gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Muy probable que participe compañeros amigos de la zona Minatitlán, Coatzacoalcos, con, pues, evidentemente, las tecnologías de información inmersas en cualquier área multidisciplinaria. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Saludos. a todos, muy amables.